Bien, buen día. Vamos a hablar acerca de la cultura griega o también conocida como la cultura grecia. ¿De acuerdo? Geográfico. La civilización griega se va a desarrollar en la península de los Balcanes, en esta zona de acá. Península. ¿De acuerdo? También colonizaron zonas como las islas del mar Egeo, que es la Grecia insular, las costas del Asia Menor, el sur de la península itálica. ¿De acuerdo? Esa es la zona de extensión de la cultura griega. En cuanto a su proceso histórico, es especialmente aquel donde va a surgir o se va a dar la batalla de Troya. ¿De acuerdo? Donde va a aparecer Aquiles a enfrentarse a París, etc. ¿De acuerdo? Pasamos a este punto que es mucho más importante, que es el periodo clásico, donde van a surgir dos pueblos muy importantes, el pueblo de Esparta y el pueblo de Atenas. ¿De acuerdo? El pueblo de Esparta se va a ubicar en la península del Peloponeso, el pueblo de Atenas en la península de Ática. Economía. Esparta principalmente agrícola, Atenas comercial y marítima. Era un estado talasocrático. Tala significa talasocrático, viene de mar, al poder del mar. En cuanto a su sociedad, Esparta estaba dividido en espartiatas, periecos e hilotas. Los espartiatas eran los nobles de origen, dedicados a las actividades democráticas. Los periecos, hombres libres dedicados al comercio. Los hilotas, esclavos. Atenas. Tenemos los eupátridas, los metecos y los esclavos. Los eupátridas, ciudadanos descendientes de los únicos que tenían derechos. Los metecos, extranjeros. Y los esclavos eran objetos parlantes. Así se les denominaba a los esclavos. En cuanto a la política, el pueblo espartano estaba controlado por una aristocracia militarizada. ¿De acuerdo? Gobernaban dos reyes, uno con poder militar y otro con poder religioso. Había un consejo de ancianos llamado Jerusia. Este consejo de ancianos se dedicaba a dar algunos pormenores, recomendaciones a los gobernantes. Los magistrados administraban justicia y también había una asamblea de ciudadanos llamado Apela. En cuanto en Atenas, el Estado estaba controlado por una oligarquía comercial, es decir, un pequeño grupo que se dedicaba al comercio. ¿Ok? Había un senado que recibía el nombre de bule, autoridades recibían el nombre de arcontes, el tribunal de justicia y una asamblea de ciudadanos, muy parecido. Y acá viene la diferencia más resaltante, es en cuanto a la educación. Esparta estaba orientada a formar grandes militares, guerreros, llamados hoplitas. Los niños débiles o deformes eran asesinados. ¿De acuerdo? En la educación espartana, los niños eran separados de sus madres a los 7 años. ¿De acuerdo? A los 18 años podían integrar el ejército. A los 30 años ya se podían casar y a los 50 años se retiraban. Eran personas dedicadas para la guerra. En cuanto en Atenas, se promovió el desarrollo integral de los ciudadanos, es decir, tanto el aspecto físico como el aspecto intelectual. El pedagogo conducía al niño a la escuela, los jóvenes se adiestraban en los gimnasios, el liceo, la academia. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahí tenemos, ¿no? Por un parte tenemos a los espartanos y por otro lado tenemos a los atenienses. ¿Ok? Las guerras médicas. Las guerras médicas va a ser el conflicto bélico
que va a enfrentar las ciudades-estado griegas contra el imperio persa, a quienes los griegos llamaban medos, de ahí el nombre de guerras médicas. ¿Ok? La causa fue la expansión que buscaba invadir zona de los Balcanes por parte de la cultura persa. Querían controlar el mar Egeo. Por otro lado, los persas también buscaban castigar a los griegos por haber ayudado a las colonias del Asia Menor para que se rebelen y se separen de los persas. ¿De acuerdo? La primera guerra médica fue iniciada por el emperador Darío I, quien fue derrotado por los griegos en la batalla de Maratón. La primera batalla. Ahí tenemos. Posteriormente, la Segunda Guerra Médica fue iniciada por el emperador persa Jerjes. El rey espartano Leonidas y sus 300 guerreros se van a inmolar en la batalla de las Termópilas. Las Termópilas se encuentran en esta zona. Era un pequeño estrecho que no permitía el paso. Acá se encuentra. Que no permitía el paso de los persas. ¿Ok? Los persas saquearon y destruyeron Atenas. Los griegos más tarde se van a recuperar y van a vencer a los persas en el combate de Salamina. Luego los persas van a insistir, pero van a volver a perder en las batallas de Platea y Micala. Los atenienses van a promover la formación de la Liga de Delos. Posteriormente, Atenas va a organizar la Tercera Guerra Médica, dirigida por Simón, y logran derrotar a los persas en la batalla de Euriomonte. Mediante la paz de los Colias, se obligó a la cultura persa a reconocer la independencia de las colonias jonias de Asia Menor. ¿Ok? Ese es con referencia a las guerras médicas. Siguiente punto. Ahí tenemos la batalla de Maratón y acá la batalla de las Termópilas. Como bien les mencioné, es un estrecho pequeño. El siglo de Pericles. Aportes esenciales que se van a dar a cabo en el siglo de Pericles, conocido también como un periodo lleno de auge económico, político y cultural. ¿De acuerdo? En la arquitectura van a destacar los templos, los teatros al aire libre y los mausoleos. Ahí podemos observar en la parte inferior el Partenón. Continuamos. En la escultura van a destacar el Fidias, el Mirón, el Policleto y sus diferentes esculturas, como es el Ateneo, el Discóbolo, como podemos observar ahí, el Discóforo y otras esculturas interesantes como son la Venus de Milo. En cuanto a letras, van a destacar diferentes ramas: filosofía, historia, oratoria. En filosofía va a surgir la Trinidad: Platón, Aristóteles y Sócrates. En historia, el padre de la historia, Herodoto. ¿De acuerdo? Teatro. Va a destacar su fina moral, el respeto a las leyes, personajes que van a realizar grandes obras, como es Sófocles y su obra Edipo Rey, Aristófanes y su obra Las nubes. Ahí tenemos los teatros que eran al aire libre. Y luego en la ciencia van a destacar en la medicina, en la astronomía, en la física, en la matemática, en la geografía. En la medicina va a estar su padre de la medicina, Hipócrates. En la matemática, Pitágoras. En la geografía, Erastóstenes. Y luego de ello, ¿no?, que es el aspecto religioso de los griegos.
Ahí tenemos a los dioses. El dios más importante, Zeus, dios del Olimpo y dios del rayo. Sus hermanos, Poseidón y Hades, rey del mar y del infierno. Por ejemplo, la esposa de Zeus, Hera, diosa de la familia, la diosa de la belleza y del amor, Afrodita. Ares, dios de la guerra, ¿no? Aquí hay una, digamos, referencia que Apolo es considerado dios de la belleza. En otros historiadores, en otros libros, Apolo es considerado dios del sol. Y Afrodita es considerada dios de la belleza y del amor. ¿Ya? No se confundan y si gustan pueden rectificar. No hay problema. Las guerras del Peloponeso. ¿De acuerdo? Luego de las guerras médicas y el gobierno de Pericles, Atenas se había encumbrado como la principal potencia económica y cultural del mundo griego. Esparta va a promover la Liga del Peloponeso para ser una contraparte a la Liga de Delos, que era controlada por Atenas. Así va a iniciar una fuerte rivalidad entre las dos polis más importantes de Grecia. Las causas de la guerra tienen que ver por la competencia y el control de los mercados. Los atenienses y sus aliados tenían una flota naval muy superior, pero los espartanos contaban con el ejército más poderoso. Persa se va a aliar a Esparta para recuperar las colonias jónicas del Asia Menor. De ese modo, Esparta obtuvo los barcos que necesitaba y derrotó a Atenas en el combate de Egospotamos. Aquí tenemos Atenas, la zona anaranjadita, y todo lo que pertenecía a la Liga de Delos. Y por otro lado de la Liga del Peloponeso y Esparta, la zona de color morado. ¿Cuál era el objetivo de los persas que apoyaron al pueblo peloponeso? Recuperar estos territorios. Y lo lograron. ¿Ok? Las consecuencias de esta guerra fueron perjudiciales no solamente para Atenas, sino también para Esparta. Las polis griegas quedaron debilitadas y entraron en fuertes pugnas políticas y económicas. Esto agudizó la crisis del sistema esclavista. Grecia quedó vulnerable ante cualquier invasión extranjera. Y ahí va la invasión macedónica y el periodo helenístico. La debilidad de Grecia coincidió con la consolidación del reino de Macedonia. El rey Filipo II inició una campaña militar sobre Grecia y obtuvo el triunfo en la batalla de Queronea. Grecia fue unificado bajo la hegemonía macedónica. Ahí está, macedónica. Y se organizó la Liga de Corintio para hacerle frente y conquistar el imperio persa. Al morir Filipo II asume el poder su joven hijo llamado Alejandro Magno, que había sido discípulo de Platón, ¿ok? Quien inició un periodo de gran expansión. Alejandro logró someter al imperio persa, ¿de acuerdo? Más tarde, la gran expansión territorial del imperio macedónico dio lugar a un proceso de fusión cultural entre Oriente y Occidente ya denominado helenismo. Ahí tenemos a Alejandro Magno. ¿De acuerdo? Ahí está. La gran expansión que va a tomar casi todas las zonas que le pertenecían a las antiguas polis griegas, el imperio persa, y no solamente se va a quedar con el imperio persa, también va a conquistar Mesopotamia y cierta parte de Egipto. ¿De acuerdo? El imperio macedónico. Alejandro Magno va a morir en Babilonia. Quizás algunos historiadores aseveran
que murió por malaria o paludismo, aunque existe la posibilidad de que haya muerto envenenado. A su muerte, el gran imperio fue dividido. Ahí tenemos. El gran imperio fue dividido entre sus generales. Quien destacó, Ptolomeo. Ptolomeo se va a quedar con la zona de Egipto. ¿Ok? Hasta los tiempos de Cleopatra, cuando pasó a manos de Roma. Y de esa manera